y a todas, ¿cómo están? Bueno, primero comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con los tiempos, ¿no? La semana que viene comienza el receso invernal, y el viernes, que es nuestro día de clase, es un día feriado, ¿no? Es el 9 de julio, así que en principio no tendríamos clase. Eh, Ese mismo día yo les voy a presentar una actividad que es la que les voy a pedir que me entreguen al, que me la entreguen desarrollada al finalizar el receso, ¿no? El viernes 9. Y lo que estaba por preguntarles es si ese día que es feriado estarían dispuestos a tener un último encuentro antes del receso, ¿no? Para eso tienen que estar de acuerdo ustedes, porque como saben, al ser feriado no se va a tomar asistencia, por supuesto. Así que les quería consultar acerca de esa posibilidad, ¿no? Que tengamos un último, antes de las vacaciones, un último encuentro el viernes 9, si es que están dispuestos, si les parece bien. Así yo aquí voy a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo que les voy a asignar ese mismo día. Y como les acabo de decir, ese día no se va, en el caso de que se concrete, ¿no? No se va a tomar asistencia por ser un día feriado, así que no ingresa a planilla el dato de la asistencia ni el dato de la clase, pero si están dispuestos me pueden decir, ¿no? Así yo tomo en cuenta esto para ir viendo. Bueno, para los que ingresaron recién, aclaro nuevamente, ¿no? Que lo que estoy preguntando es si el viernes 9, que es feriado del 9 de julio, estarían dispuestas a tener una hora de clase en este horario. Yo no tengo problema, profesor, no sé mis compañeros. Bueno, si, Yo tampoco, profesor. bueno, entonces si no tienen inconveniente, quedaríamos que ese día, que como dije es feriado, vamos a tener una última clase previo al receso, ¿no? De todas maneras, quienes no se puedan conectar por alguna razón o por decisión propia, de todas maneras, eh, tienen la tranquilidad de saber de que no se registra ese día la asistencia, ¿no? Así que es un encuentro que, que nos va a servir, pero que desde ese punto de vista no va a perjudicar a nadie. Bien, eso es una primera cuestión, ¿no? Eh, Así que ese mismo día, como les había dicho en la clase anterior, yo les voy a presentar un trabajito que les voy a poner como plazo de entrega la semana posterior al receso, ¿no? Ni bien se retornen a a las clases. Bien. Profe, Y, buenas tardes. escucho, buenas Yo tardes. recién ingresé a la clase y me podría explicar lo que estaba comentando. Sí, lo que comenté en principio es si el viernes 9 podrían tener clases a pesar del feriado, y algunos me dijeron que sí, con lo cual yo ese día voy a pasar un enlace por Meet, ¿no? Para tener una clase en este horario, y que al ser feriado no se toma asistencia, por lo cual nadie se va a ver perjudicado. Si alguien no puede asistir, no se va a ver perjudicado de faltar a esa clase. Eso es lo primero que dije. Y la otra cuestión que mencioné es respecto de un trabajo que les voy a asignar el día viernes 9 para que lo entreguen
en la semana inmediatamente posterior al receso invernal. Así que un poco ese día voy a explicar algunas cuestiones sobre ese trabajo específicamente y tendrán 2 semanas para desarrollarlo. Entiendo que seguramente muchos de ustedes están en esas 2 semanas preparando sus materias para rendir, ¿no? Así que ese trabajo que les voy a asignar no es un trabajo que les vaya a demandar demasiado tiempo, no es un trabajo pesado, no es un trabajo que requiera tampoco una tarea intensiva de lectura, sino que es un trabajo para integrar un poco algunas de las cuestiones que se han visto nada más. Así que hago esta aclaración porque a más de uno le debe preocupar que espera poder aprovechar esas 2 semanas para preparar su materia y se le superponga con este trabajo, ¿no? El trabajo contempla esa circunstancia de tal manera que no me parece que sea una actividad que les vaya a demandar ni mucho tiempo ni tanto esfuerzo. En todo caso, podrán hacer las consultas durante el receso si es que lo necesitan, no tengo problema en responder. Así que esas dos cuestiones son las que mencioné, que quería ya tener en cuenta, ¿no? Para antes de ir a la clase misma, al contenido de la clase misma. Bien, había yo el otro día comentado, si mal no me acuerdo, sí, me conecté por el teléfono, algunas cuestiones que tienen que ver con el texto expositivo explicativo, ¿no? Que como les había dicho, la explicación y la argumentación son los dos procedimientos básicos que nosotros vamos a ver para después la escritura del texto, del informe de lectura que tenemos que hacer como trabajo final. Así que empezábamos a ver algunos rasgos del texto expositivo explicativo y hoy vamos a avanzar un poco en esa dirección. Yo voy a puntualizar algunas de esas mismas características y luego de que termine esa exposición, les voy a compartir el libro, el material bibliográfico a través de Classroom para que lo puedan consultar. Ya hice la aclaración de que yo les voy a compartir el libro completo, pero que en principio solamente vamos a ocupar algunos capítulos de ese libro con respecto en lo que se refiere al texto expositivo explicativo, ¿no? El libro se llama Yo Expongo y es de Constanza Padilla. No les pude pasar antes porque lo tenía digitalizado en la computadora y no tenía mi computadora porque se había descompuesto, así que la recuperé ayer, así que les voy a pasar hoy recién el material. Por esa misma razón no les pasé la actividad que tenía prevista porque la tenía en la computadora, así que esa actividad ya no les voy a pasar, les voy a pasar otra que puedan hacer para la semana que viene. Y bueno, voy a valerme yo para explicar algunas cuestiones, algunas de manera repetitiva, porque no sé qué tan claro haya quedado lo que expliqué el otro día. Así que ahora que puedo proyectar, voy a valerme de una punta en Word para ir marcando un poco y que puedan tener un registro más visual de estas cuestiones que fui explicando. Y a la vez le voy a agregar otras cuestiones que tienen que ver más con el texto expositivo, explicativo, caracterizado desde un nivel más académico, Así que ese va a ser el recorrido de hoy, mirar un poco las características generales del texto expositivo explicativo, que más o menos coincide con la manera en que se lo suele dar en el nivel secundario, ¿no? Que es la forma más arquetípica, la forma más modélica del texto expositivo explicativo, pero que después tiene otras variantes, y esto lo vemos mucho en los textos académicos, ¿no? Que suelen ser textos expositivos explicativos, y que entonces allí introducimos otro tipo de caracterización que es complementaria de la primera. Así que ahora yo voy a proyectar alguna cuestión. Si necesitan interrumpir por algo, yo no los puedo ver, pero los puedo escuchar.
ver un poco. Profe, yo le quería avisar sobre un compañero que está sin internet nada más. Me dijo que le avise. Bueno, Chávez Ricardo o perfecto. algo así. Chávez Ricardo. Sí, sí, Bueno, ahí tomo nota. Cualquier inconveniente que tengan para conectarse, una vez que avisen ya y yo tomo nota, automáticamente en el registro va esa salvedad, ¿no? De que no han podido conectarse por razones de fuerza mayor y entonces se considera eso de manera diferente. Pero es importante que lo informen, ¿no? Chávez Ricardo me dijo, sí. sí, profe. Muchas gracias. Lo mismo si a veces sucede, ¿no? Que salen o se desconectan, estuvieron en la clase y se desconectan por problemas de internet. Antes de tiempo también infórmenlo porque como son muchos por ahí, a mí me pasa desapercibido. Bien, a ver. Bien, yo había el otro día caracterizado, ¿no? Al texto expositivo en esos términos que recién comentaba, el texto expositivo explicativo, esta denominación entre texto expositivo, explicativo, la tomamos así de forma conjunta, aunque muchos de los materiales que trabajan sobre esta tipología textual hacen la diferencia entre lo que es la exposición y la explicación, o sea, entre el texto expositivo y el texto explicativo. Nosotros, siguiendo la bibliografía que utilizamos, que es esta que mencionaba, ¿no? De Constanza Padilla, eh, lo toma como un tipo de texto, como un solo tipo de texto, así que lo tomamos de esa manera, un texto expositivo explicativo. Bien, en cuanto a la funcionalidad de este texto, ¿no? La funcionalidad es informativa. El objetivo que persigue normalmente es informar y desarrollar ciertas explicaciones acerca de un tema determinado, acerca de un tema determinado. También había dicho esto, ¿no? Que suele estructurarse textualmente en partes, usualmente una introducción, un desarrollo y una conclusión o cierre. Eh, Estas tres partes, cuando decimos que se estructura de esta manera, estamos haciendo referencia al texto expositivo, explicativo en su formulación más típica, digamos, ¿no? No siempre va a seguir estrictamente este modelo, pero sí es cierto que siempre vamos a encontrar una especie de introducción en todo texto expositivo. Esto es importante de destacarlo, ¿no? Porque después vamos a ver que hay otros tipos de organización de este mismo género textual, que es el texto expositivo. La exposición de la información que se presenta suele seguir el orden que va de lo general a lo particular. Esto ya lo pudimos observar en algunos de los materiales que ustedes leyeron, ¿no? Sobre todo aquellos que se referían al, al problema de comprensión lectora en el ámbito académico, en donde en la primera parte del texto, lo que vendría a ser una introducción, vale decir que estos tres apartados, introducción, desarrollo y conclusión, no siempre o usualmente no están marcados con subtítulos, es decir, cuando leemos un texto expositivo, no encontramos estos subtítulos de introducción, desarrollo y conclusión, sino que la manera en que está organizada la información, el contenido del texto, es lo que nos da la pauta de cuál es la parte introductoria, cuál es la parte central del trabajo, es decir, aquella en que se desarrollan y se exponen
los aspectos esenciales del tema en cuestión y de la misma manera con la conclusión y cierre. Bien, esa información en el texto expositivo suele presentarse en este orden, ¿no? De lo general a lo particular. Y tomaba yo el ejemplo de algunos de los textos que ustedes leyeron, en donde se presentaba esta problemática de las dificultades de lectocomprensión lectora y de la oralidad de los estudiantes de nivel superior. Y a partir de la presentación sumaria de ese tema, de una presentación reducida que está en la introducción, empezaba a desarrollarse en sus diferentes aspectos. Es decir, cuáles son las características de ese problema, cuáles serían las causas de ese problema, cuáles podrían ser las propuestas de solución de ese problema. Es decir, se los va desarrollando en distintas direcciones, siempre asociadas a ese tema general, ¿no? Por eso decimos que va de lo general a lo particular. Presenta lo más amplio primero y luego lo va desglosando, descomponiendo o focalizando en diferentes aspectos de esa temática general que se propone al principio. Así que a esto nos referimos, ¿no? Suele haber en principio una idea o un concepto general que luego se va desglosando o desarrollando de manera puntual en distintos aspectos relacionados. También tenemos esta cuestión de que suele ser acompañado de paratextos. Acá no la podemos encuadrar como una característica exclusiva del texto expositivo explicativo, ya que hay una gran variedad de textos que utilizan paratextos, pero sí lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por paratextos entendemos todo aquello que rodea a lo que es el cuerpo textual, es decir, el texto propiamente dicho. Entiéndase por paratexto entonces los títulos, los subtítulos, cualquier especie de gráfico que acompañe y complementa el texto, trátese de una fotografía, de una ilustración, de un dibujo, de una infografía o cualquier tipo de esquema gráfico, bueno, va a ser parte del paratexto. También como paratexto consideramos las indicaciones que tienen que ver con el origen o fuente de la información. En los textos expositivos solemos encontrar, sobre todo en los textos que son de divulgación, solemos encontrar la fuente de la enciclopedia, el diccionario o el manual del cual se ha sacado esa información que se está exponiendo, y también lo que se llama epígrafe, ¿no? Que son las oraciones breves que suelen acompañar a una imagen y que están explicando la relación de esa imagen con el tema del texto. Bueno, todo eso es lo que se denomina usualmente paratexto. Así que se clasifica de esa manera y, como decimos, no es un rasgo exclusivo de este tipo textual, así que sirve como característica, pero no define lo que es un texto expositivo. Y después, otra de las características importantes que yo mencioné en la última ocasión, el último encuentro que tuvimos, fue que emplea una serie de procedimientos, recursos o estrategias explicativas que son típicas, ¿no? Y yo había mencionado, sin ejemplificar, la definición, la reformulación, la ejemplificación y la comparación, entre otros. Así que estos también son recursos que los podemos encontrar en otros tipos de textos, no son tampoco exclusivos, pero sí son bastante usuales, bastante frecuentes en los textos expositivos explicativos. Así que, por definición, no sé si hace falta que lo explique, pero en todo caso lo comento así muy abreviadamente. Es la enunciación de un significado o concepto. Yo puse allí algunos ejemplos, ¿no? Para caracterizar lo que es una definición, que de todas maneras todos, creo, entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de una definición, pero por ahí no tenemos bien
por ahí no tenemos bien, bien en claro la caracterización que podemos hacer de lo que es una definición. Y por ahí eso tiene interés después para escribir, cuando nos toque, en vez de leer un texto expositivo, cuando nos toque escribirlo, allí tiene importancia de qué manera vamos a formular determinada definición. Así que yo seleccioné estas oraciones que están en verde para caracterizar un poco a la definición, ¿no? Todas con el mismo tema, que es la mitología. Y la primera dice: la mitología es el conjunto de relatos. Bueno, es la formulación más clásica, ¿no? Es decir, mencionar el término y enunciar su significado. Es la manera en que lo encontramos en los diccionarios, ¿no? Sobre todo. Y dice que se caracteriza por el verbo ser. La mitología es el verbo ser, que es este que está acá, es el verbo que se utiliza en la definición, ¿no? En tiempo presente. El presente es el tiempo que corresponde a la definición. A la vez, no es la única manera en que puede plantearse una definición. Hay otras formas verbales que también, por ejemplo, se puede definir la mitología como el conjunto de relatos, con lo cual también tenemos la misma definición, pero formulada de otra manera, ¿no? Y tenemos finalmente, los mitos consisten en historias legendarias, con lo cual tenemos un verbo que funciona como sinónimo del verbo ser, ¿eh? Nos está diciendo qué son los mitos. Así que la formulación de una definición puede variar, pero el sentido y la dirección en que se produce siempre es la misma, ¿no? Que es la de decirnos qué es algo, ¿eh? La de definir por sus características, por sus rasgos esenciales, un objeto, una circunstancia, una idea, un concepto, etc. Así que esto en principio con respecto a la definición, ¿eh? Un término y luego se enuncia el significado focalizando las características de lo que se está definiendo, características que lo diferencian de otro objeto, ¿no? Después la otra estrategia o recurso que yo había dado era la reformulación, ¿eh? Que es una paráfrasis, la paráfrasis de una idea o término ya expuesto previamente. Es decir, yo menciono algo y a continuación lo que hago es volver sobre eso que mencioné para expresarlo mejor o expresarlo de manera diferente, de tal forma que mi interlocutor pueda comprender lo que yo quiero comunicar. Puede referirse esta paráfrasis. Paráfrasis es decir lo mismo de otra manera, ¿no? Eso es una paráfrasis. Esta paráfrasis, entonces, puede se refiere necesariamente a algo que ya dije anteriormente. Ese algo puede ser una expresión, una oración o una palabra. La cuestión es que yo a continuación lo que hago es tratar de clarificar eso que expresé. Entonces, tomo acá en el caso de esta oración el ejemplo que dice: en principio, un mito es un relato, es decir, una historia formada por hechos situados en un tiempo y espacio. La reformulación suele tener una serie de conectores que son característicos, que cuando los vemos podemos inmediatamente darnos cuenta de que allí hay una reformulación, y uno de los más característicos es esto que tenemos acá, ¿no? El es decir. Es un marcador textual, un conector, que nos indica que lo que viene a continuación, es decir, esto que está acá, es una aclaración de un término mencionado previamente, que no es otro que relato, ¿no? Así que esto es una reformulación, aclarar algo, ampliar una idea o un término para que quede más claro para quien está leyendo o para nuestro interlocutor. Pero consiste sustancialmente
en esta tarea de parafraseo, ¿no? De paráfrasis, que es decir algo de manera distinta. Bien. Las ejemplificaciones que seguramente todos conocemos y que consisten en la presentación de un caso concreto, ¿no? Un caso puntual y concreto que ilustra o fundamenta de alguna manera lo que se pretende explicar. Así que lo que yo hago es, ante determinada idea o noción que acabo de exponer, bueno, presento algo que ilustre, que muestre que efectivamente, que haga evidente que lo que digo en esa explicación existe o es de esa manera. Entonces, tomo el caso del ejemplo con el mismo tema de los mitos, ¿no? Los mitos han existido en el principio de todas las civilizaciones. Por ejemplo, podemos hablar de una mitología egipcia, de una mitología griega, de una mitología nórdica, etc. Así que son muy fáciles de reconocer porque tenemos también un conector, así como con la reformulación, tenemos aquí también un conector que es bastante específico de la ejemplificación. Y tenemos que a partir de ese conector lo que viene a continuación son los casos particulares que ilustran lo que se ha dicho previamente. Así que los mitos han existido en el principio en todas las civilizaciones. Para reforzar esta idea o para demostrarla, lo que yo hago es recurrir a casos concretos, a la mención de casos concretos, que no son otra cosa que los ejemplos, ¿no? La mitología egipcia, mitología griega, mitología nórdica son en cada caso un ejemplo diferente en relación a lo que acabo de decir. Y las comparaciones, que consisten en poner en relación dos elementos, objetos, términos, ideas o circunstancias para contrastarlos, para evidenciar lo que los asemeja o lo que los diferencia, o ambas cosas. Lo que buscamos con las comparaciones es marcar esta relación entre dos elementos. Así que en el ejemplo que sigue esa misma tónica, el relato mitológico es una narración, acá me equivoqué yo, el relato mitológico es una narración como el cuento, pero a diferencia de el mito tiene un origen religioso sagrado. Bueno, en este caso, en el ejemplo, tenemos que la comparación está dada tanto por la similitud como por la diferencia, ¿no? Están ambas formas de contraste. Tenemos que, por una parte, tanto el relato mitológico o mito como el cuento comparten como similitud, como semejanza, comparten el hecho de ser narraciones, y como diferencia tenemos que el mito tiene un origen religioso y sagrado, en tanto que el cuento no. Así que ahí tenemos una comparación. También tenemos aquí un conector que es dos conectores que son propios de este procedimiento de comparación, como es el adverbio como y este sintagma que es a diferencia de, ¿no? Pero en el caso de la comparación, hay más conectores que suelen utilizarse aparte de estos que están acá, ¿no? Supongo esto porque son bastante característicos de toda comparación. Bueno, lo que notamos con respecto a esto que llamamos estrategias o procedimientos o recursos explicativos es que efectivamente seguramente todos los conocemos y estamos familiarizados con ellos. Los podemos encontrar con bastante facilidad en cualquier texto expositivo explicativo que leamos. Por ahí tiene importancia caracterizarlos, digo bien, a través de estos indicadores puntuales, como pueden ser los conectores o el uso de determinado verbo, pero lo cierto es que para reconocerlos, fundamentalmente nos valemos de lo semántico, del significado. Nos damos cuenta de cuando algo es una definición o cuando algo es una reformulación o una ejemplificación o una comparación, fundamentalmente por el sentido
por el sentido, antes que por los indicadores lingüísticos. Pero como dije, por ahí después para utilizarlos en la escritura, es probable que convenga saber cuáles son estas características estrictamente lingüísticas para su construcción. Así que por eso lo quería exponer. Yo lo mencioné la vez pasada, pero no sé si quedó claro porque yo no había dado ejemplos. Acá por lo menos hay unos ejemplos que son bastante esquemáticos, pero que por eso mismo son bastante claros y no se prestan a ningún tipo de confusión con respecto a esto que llamamos recursos o procedimientos explicativos, hablando del texto expositivo explicativo, ¿no? Así que esta es una primera caracterización a la que yo ya me había referido, pero hay, como dije, otras caracterizaciones que son más acordes al nivel académico y que analizan el texto expositivo explicativo en otra dimensión de complejidad. El texto expositivo explicativo es un texto que se presenta en distintos niveles de complejidad. No va a ser lo mismo un texto expositivo, explicativo, que encontremos en una enciclopedia para educación primaria o en un manual de educación secundaria, o en una bibliografía que se corresponde a un nivel terciario o a un nivel universitario, ¿no? En todos los casos van a ser el mismo tipo textual, el mismo género de discurso, el texto expositivo explicativo, pero va a tener, en términos de organización, en términos de temática y en términos de recursos, va a tener seguramente otro nivel de complejidad. Así que esta otra caracterización que yo voy a comentar ahora se ajusta un poco más al nivel académico y es la caracterización que encontramos en el material de Padilla, ¿no? De Constanza Padilla, que es Yo expongo. Bien, a mí me interesa recoger esta específicamente. Algunas de las otras las descarto, por eso quiero que tomen registro de esta, que es la que nosotros vamos a utilizar y después complementar con otros materiales teóricos. Pero puede caracterizarse, nos dice esta autora, en diferentes niveles. En un nivel pragmático, el texto expositivo explicativo en un nivel pragmático, en un nivel global y en un nivel local, que tiene que ver tanto el nivel global como local con la superficie discursiva. Ahora voy a comentar alguna cuestión al respecto. En un nivel pragmático, lo del nivel pragmático tiene relación para caracterizar el texto expositivo explicativo, tiene relación con la intención y el contexto en que ese texto expositivo explicativo va a circular. En primera instancia, la función, yo como dije al principio, la intención de todo texto explicativo expositivo es la de informar, la de reportar unos ciertos datos de manera objetiva, y el contexto puede ser variado. El contexto que a nosotros nos interesa es el que ocupamos, ¿no? Que es el contexto de nivel académico. Así que el nivel pragmático tiene que ver con detectar esa intención y con que ese texto expositivo explicativo sea adecuado, que cumpla con el principio de adecuación al contexto en el que va a ser leído. Estas son cuestiones que se pueden analizar en los textos académicos, pero que es una premisa a tener en cuenta cada vez que tengamos que formular un texto de este género, ¿no? Expositivo, explicativo. ¿Con qué intención lo escribimos? ¿A quién va dirigido y en qué ámbito se va a leer el texto que vamos a producir? Esas son las cuestiones que tienen que ver con el nivel pragmático. Bien, este nivel pragmático
que pareciera ser externo al texto, sin embargo, determina su forma, ¿no? Porque la manera en que escribimos un texto, la forma que le damos a un determinado texto, depende precisamente de nuestra intención, de la intención comunicativa y de a quién se dirige, ¿no? Y en qué circunstancia, qué contexto. Entonces, esto del nivel pragmático está estrechamente relacionado con la forma que va a adoptar los trabajos que escribimos. Después tenemos el segundo nivel de descripción que nos hace esta autora, que es el nivel global y que tiene que ver con la estructura de ese texto, es decir, la forma en que se organiza la información. Bien, yo anteriormente había presentado esta estructura básica, ¿no? Que como dije es la más prototípica, eh, que es la de introducción, desarrollo y conclusión. Es la estructura general de ese texto expositivo explicativo. Y esa forma no es excluyente de esta otra, esa clasificación no es excluyente de esta otra, sino que son comparables, son complementarias, porque esta caracterización en distintas formas de organizar la estructura tiene que ver con la manera en que se presenta la información, no tanto con la posición de la información como introducción, como desarrollo y como conclusión, sino con la forma en que se desarrolla la información, en que la información progresa, cómo hacemos progresar el tema de un texto. Tiene que ver con esta cuestión. A partir de allí, bueno, se complejiza, son diversas las formas en que puede presentarse. Ustedes en el material van a poder encontrar algunos esquemas, algunos textos de ejemplo de de estas distintas formas de estructuración, que son la descripción, la seriación, la organización causal, la organización de acuerdo a problema y solución, y la comparación. En cada caso se da un ejemplo y se muestra de qué manera hay una forma, una trama predominante para presentar la información y para ir marcando de qué manera un tema se va desplegando a lo largo de un texto, a lo largo de un texto. Son esquemas conceptuales lo que presenta, así que es bastante visible. Eso lo van a ver en el material. Acá lo que hay por ahí que tener en cuenta es que cada una de estas maneras puede darse en forma combinada con otras. Puede darse en forma combinada con otras, aunque normalmente lo que tenemos es un predominio de una cierta manera de exponer la información y las otras maneras que pudieran presentarse son secundarias o accesorias con respecto a esa primera forma que predomina. Así que en el caso de la descripción vamos a tener que se nos presenta un tema y a partir de ese tema se mencionan algunos aspectos distintivos de ese mismo tema y las cualidades de cada uno de estos aspectos. En el caso de la seriación, se enfoca más bien en la secuencia temporal, con lo cual vamos a tener que la seriación en los textos expositivos, explicativos más usuales, se va a dar con, por ejemplo, libros de ciencias sociales, textos de historia, biografías, en donde lo que interesa es un cierto desarrollo cronológico, no así en la descripción. En la descripción va a presentar temas y subtemas, la parte cronológica es secundaria. ¿Se acuerdan que había dado ya un ejemplo de un texto de biología en donde no importa la temporalidad, sino que lo que importa es la descripción del proceso? Y en cambio en un texto de historia o en un texto narrativo expositivo, como puede ser un informe, vamos a tener que la información que se presenta está desplegada de acuerdo a la temporalidad, es decir, de acuerdo a una cronología en la que los sucesos se encadenan uno detrás del otro. Y así cada una de estas formas tiene su
su característica. Tenemos la organización causal, que lo que hace es organizar o articular la información los datos de la información que se presenta a través de la relación de causa-consecuencia. Una información que se presenta es la causa de lo que se menciona a continuación y así sucesivamente. Entonces, son distintas maneras que están caracterizadas específicamente y que tienen algunos elementos, aparte de lo temático en sí, aparte del tema en sí que se desarrolle, tienen algunos elementos lingüísticos que permiten ver ese predominio de una estructura por sobre otra. Estos elementos lingüísticos son los conectores. Nosotros tenemos conectores que son más apropiados para la seriación y tenemos otros conectores que son más apropiados para la organización causal, para la seriación. Por ejemplo, los conectores que indican orden en primer lugar, en segundo lugar, después de, en cuanto a la organización causal, tenemos conectores de causa-consecuencia, por esta razón, en virtud de, a causa de, porque, por lo tanto. Es decir, que hay algunos indicadores que nos pueden señalar qué tipo de estructura es la que predomina en determinado tipo de texto, en determinado texto expositivo explicativo. Bueno, esto, como les decía, los ejemplos están en ese material que yo les voy a compartir, y en cada caso se da un texto abreviado que se ajusta a alguna de estas estructuras. Hay un ejemplo para un texto en el que predomina la estructura siguiendo la forma de la descripción, de la seriación y así sucesivamente, con las explicaciones y también con algunos esquemas que ilustran gráficamente de qué manera se organiza la información en ese texto. Bien, acá como noción general, lo que hay que retener es que cuando decimos estructura tiene que ver con la manera en que está distribuida la información, la manera en que está distribuida la información y las relaciones que vinculan cada uno de los datos que se exponen en ese texto explicativo expositivo. Y en última instancia tenemos lo que la autora llama nivel local, que tiene que ver con estrategias discursivas, con los medios o recursos lingüísticos propios del texto expositivo, en este caso en el nivel académico. Esto ya lo hemos visto o lo hemos más o menos comentado con otro de los materiales que hacía referencia al estilo del lenguaje académico, ¿no? Que nos decía más o menos cuáles son las preferencias o cuáles son las opciones que se estilan para escribir un texto académico, que son la impersonalidad, la preferencia por el uso del verbo en modo indicativo y la objetividad. Es decir, por impersonalidad entendemos que no utilizamos normalmente el texto, al escribir un texto no utilizamos normalmente la primera persona gramatical. Esto no es estrictamente excluyente, porque a veces tenemos textos expositivos que utilizan una primera persona gramatical en plural. Aunque el emisor de ese texto sea un solo individuo, ese empleo de la primera persona plural es retórico, ¿no? Es decir, no hace referencia a que son varios los autores, sino que se trata de un procedimiento estilístico convencional. Pero por impersonalidad tenemos que la tendencia en los textos académicos, en los textos expositivos, explicativos, por extensión, es a eliminar esa primera persona gramatical. Entonces, esa es una primera cuestión. La otra cuestión es el uso del verbo en modo indicativo. Ustedes saben que el verbo tiene un modo indicativo y un modo subjuntivo, y que el modo subjuntivo indica o señala, para no confundir con el indicativo, ¿no? Señala la acción como hipótesis o como
posibilidad, la acción como algo hipotético. Bueno, esto se elude, esta forma de usar el verbo en condicional o de manera hipotética, no se utiliza en los textos expositivos explicativos. Yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? Un mito sería un conjunto, perdón, la mitología sería un conjunto de historias. Es decir, ese sería no es apropiado para un texto expositivo explicativo, porque corresponde utilizar el modo indicativo que me implique que lo que estoy diciendo tiene un cierto grado de certeza, y que no se presta a la duda, ni a la probabilidad, ni a la posibilidad, sino que lo tengo que formular como un hecho cierto. Esto es muy importante y lo comento así brevemente, ¿no? Porque no tiene estrictamente que ver con esto que con el tema que estoy explicando, pero sí tiene que ver con la situación de examen en las mesas que ustedes van a afrontar, o en algunos casos han afrontado, ¿no? Con las exposiciones orales, digo, en donde a veces tendemos por costumbre a utilizar los tiempos condicionales, sería, o las expresiones de subjetividad. A mí me parece que por ahí en un examen final o en una exposición a nivel académico eh, deben evitarse, deben evitarse. Eh, yo tengo que construir un discurso académico, sea ese discurso oral, como se da en el caso de los exámenes, o sea ese discurso escrito cuando presento los trabajos, como un discurso de afirmación, como un discurso en donde yo estoy afirmando algo, sosteniendo algo, con los fundamentos que se deben de presentar, pero no como algo hipotético, como una posibilidad o como una manifestación de duda. Entonces, en esas situaciones que son propias del ámbito académico, no es conveniente utilizar expresiones como yo creo que la pedagogía tal cosa, ¿no? La pedagogía y la definición, lo que tenga que decir, pero de manera afirmativa. Yo no puedo decir la mitología sería, o me parece que la mitología es el conjunto. No, tengo que decir lo que es la mitología de una manera asertiva, de una manera aseverativa, afirmando y manifestando en esa afirmación una cierta dosis de seguridad en lo que estoy diciendo. Eso es característico del discurso académico, porque yo estoy presentando un conocimiento que es objetivo, que tiene que presentarse como objetivo. Así que tengo que suprimir todas las formas de subjetividad posibles y tengo que evitar los verbos que indiquen hipótesis o posibilidad y reemplazar esas formas por verbos que que indiquen el hecho en sí, ¿no? De manera afirmativa, como decía. Así que esta es una cuestión que hace al texto académico, que hace al texto expositivo explicativo y que es extensiva al discurso académico en general que se espera que vayan adquiriendo los estudiantes a medida que avanzan en su formación, ¿no? Así que son cuestiones a tener presentes, perdón, que hacen en cierta manera, a la preparación de las exposiciones, de los exámenes finales. Bien, hecha esa aclaración, este es el tercer nivel, ¿no? Que tiene que ver con elecciones lingüísticas. Yo voy eligiendo cierta manera de decir, cierta manera de decir y cierta manera de presentar el conocimiento que estoy explicando. Bien, esto es lo que expone Constanza Padilla en cuanto a los niveles. Hace también otra caracterización complementaria a esta. A nosotros nos interesa particularmente esta porque después la podemos complementar con unas pautas para la corrección que vamos a ver más adelante, pero por eso lo quería comentar así y que quede ese registro para cuando lean el material y profundicen sobre todo en lo que tiene que ver con las distintas formas
de estructuración global de la información en los textos expositivos y explicativos, ¿no? Esto es la descripción, la seriación, la organización causal, la organización en términos de problema y solución, y la comparación, que pueden darse, como dije, en forma combinada, pero que normalmente tenemos que predomina una forma sobre otra. Bien, todo esto con respecto a la caracterización del texto expositivo explicativo, ¿no? Después está la otra parte de este tema, que tiene que ver con la escritura de ese tipo de texto, ¿no? En general, el proceso de escritura tiene una serie de pasos que son más o menos siempre lo mismo, ¿no? Siempre vamos a hablar de una serie de etapas en las cuales vamos elaborando un trabajo escrito. No voy a insistir sobre esto que ya habíamos visto, que tiene que ver con la importancia de que cuando yo escribo un texto, normalmente lo que hacemos en nuestros trabajos es no escribir un texto a partir de conocimientos propios, sino que lo que hacemos es escribir un texto a partir de unos conocimientos que encontramos en la bibliografía. La intervención propia se reduce a veces a la comparación y a extraer algunas conclusiones con base en esas comparaciones que podamos hacer entre distintos puntos de vista de los expertos acerca de un determinado tema. Así que esto en principio, ¿no? Que en todo proceso de escritura tiene importancia fundamental el trabajo de la reelaboración, el trabajo de la reformulación. Yo tengo que poder expresar, traducir en palabras propias lo que interpreté a partir de las lecturas realizadas. Así que esto es una premisa de todo taller de lectura y escritura, ¿no? Que podamos decir lo mismo, interpretar un determinado material y reproducir esas ideas con un lenguaje propio. Es precisamente esta operación de poder reproducir esas ideas en un lenguaje propio lo que testimonia que si hubo una buena interpretación o una interpretación deficiente de lo que se ha leído. Bien, después, ya centrándonos en lo que se refiere a las etapas del proceso de escritura, vamos a tener inicialmente una etapa de planificación, ¿no? Que tiene que ver, nos dice Padilla, con la concepción o recopilación de las ideas. Concepción quiere decir que las ideas las elaboramos desde el punto de vista de una autoría propia, ¿no? Desde una autoría propia. No, como decía, no es el caso usual de nuestro nivel. A veces en otros, puede ser que en algunas asignaturas les pidan, les soliciten trabajos de investigación, trabajos de campo, lo que se llama trabajos de campo. Esto es ir a una escuela a observar prácticas educativas, a observar el ambiente, el entorno, las relaciones institucionales, y a partir de ahí sí, a partir de tales observaciones, formular un trabajo de análisis y un trabajo de exposición, con lo cual en ese caso estaríamos hablando de concepción de las ideas, ¿no? Pero después tenemos la recopilación, que tiene que ver mayormente con el trabajo que hacemos, que es un trabajo de lectura, de interpretación, y a partir de eso de escritura, ¿no? Y de reorganización de esas ideas en un texto propio. Así que se va a ajustar sobre todo a esta segunda forma. De esas ideas, una vez que las tenemos presentes, de la fuente que fuere, ¿no? Tenemos un segundo paso, una segunda instancia, que es la organización y jerarquización de estas ideas. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son subsidiarias de esas más importantes? ¿Y de qué manera las vamos a organizar? ¿De qué manera las vamos a organizar? Y estrechamente relacionado a esto, tenemos la fijación de objetivos, que Padilla asimila lo que tiene que ver con el estilo y con la progresión temática.
Por estilo quiere decir el tipo de lenguaje que vamos a utilizar, está muy estrechamente relacionado con lo que veníamos diciendo anteriormente, en cuanto a lo que hace la objetividad, en cuanto a lo que hace a la impersonalidad y en cuanto a lo que hace a la elección de los verbos en el indicativo, en el modo indicativo, y la progresión temática que tiene que ver con la estructuración que vimos antes, si esa estructuración, si esa progresión del tema se va a dar en términos de temas y subtemas, o si se va a dar en términos de temporalidad, de sucesos que se describen en el tiempo, etc. Eso es lo que Padilla asimila con fijación de objetivos y que forma parte de la planificación. Son cuestiones que tenemos que tener, no digo que claramente definidas, pero sí bosquejadas al momento de planificar la escritura de un texto, en este caso de un texto expositivo, explicativo, ¿no? ¿Qué ideas vamos a poner en ese texto? ¿Cómo las vamos, cuáles son de esas ideas son principales y cuáles son secundarias? ¿Cómo se relacionan estas ideas secundarias con las principales? ¿Cómo las vamos a organizar? Y después de qué forma las vamos a presentar, ¿no? Una segunda instancia es la de la traducción, que tiene que ver, y esto es la actividad específica de la escritura. Con respecto a la planificación, normalmente lo que tenemos allí es una serie, un conjunto de notas, de apuntes marginales que ordenamos de determinada manera para plasmar después eso en texto, ¿no? En el texto vamos ampliando lingüísticamente, recurriendo a distintos procedimientos, completando la relación entre oraciones con los conectores apropiados, etcétera, juntando información en párrafos, y de esa manera vamos plasmando toda esta etapa de planificación, la vamos plasmando en un texto propiamente dicho. Digamos que la traducción viene a ser la actividad propiamente de la escritura, de lo que normalmente se llama la redacción del texto. Tenemos esta instancia de evaluación y revisión. Evaluación y revisión que tiene que ver con ir considerando en qué medida el texto se ajusta a los propósitos para los cuales estamos escribiendo, al destinatario al cual está dirigido ese texto y al tipo textual en que debe encuadrarse. Suele ser una instancia, si bien la realizamos de manera simultánea a la escritura, suele ser una instancia posterior a la del texto, a la de la escritura, ¿no? Es decir, cuando tenemos el texto acabado, e inclusive cuando logramos cierto distanciamiento de ese texto, es cuando mejor podemos ver si ese texto necesita algún tipo de ajuste en cuanto a esto que mencionaba antes, ¿no? Y esto del control, que es un trabajo de monitoreo permanente que se hace durante el proceso de redacción. Acá es importante recuperar esta idea de que la escritura es una actividad recursiva, que ya la habíamos visto esbozada anteriormente en algunos de los materiales. Es una actividad recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me pongo a escribir un texto, aun cuando haya hecho las planificaciones específicas para hacerlo de un solo tirón, la escritura de ese texto, es muy difícil que yo lo pueda hacer de manera lineal y unidireccional. Lo que yo hago normalmente al escribir un texto, lo que hacemos al escribir un texto normalmente es, a medida que redactamos, ir volviendo constantemente a lo anterior para ver si se ajusta, y vamos permanentemente realizando ajustes en lo que hace a la organización de la información y a la forma en que adoptan las expresiones lingüísticas que estamos utilizando, ¿no? Es decir, constantemente estamos viendo de qué manera redactamos y haciendo correcciones al momento de escribir, aunque después, de manera sumativa, una vez con el texto acabado, podamos releer el conjunto y allí ver si hay algún párrafo cuya información puede ser reubicada o debe ser reformulada, o
alguna oración que es oscura en su sentido y necesita aclararse, distintos tipos de correcciones que se hacen en distintos niveles, pero que nosotros fuimos más o menos monitoreando ya durante el proceso de redacción. La diferencia entre esta instancia de examen y la instancia de control es que en la instancia de examen, con el texto acabado, tenemos una visión de conjunto, que por ahí en la etapa de control, mientras que escribimos, nos vamos percibiendo alguna posible falencia de lo que estamos elaborando, ¿no? Así que estas son las etapas que nos describe eh, Padilla con estas denominaciones. Suele coincidir, cualquier material que consulten sobre el tema, van a encontrar siempre que está diferenciado en etapas de planificación, más allá de que cambien los nombres, ¿no? Que se los denomine con otros términos, aluden más o menos a las mismas operaciones, ¿no? Una etapa previa de organización, lo que se llama la traducción aquí, lo pueden encontrar como la textualización, la revisión, y el monitoreo, control, cambiados los nombres, son las mismas operaciones. Pero con respecto a esto último, solamente tener en cuenta que se trata de un proceso recursivo, ¿no? Constantemente vamos y venimos a lo largo de lo que estamos elaborando para ir viendo en qué podemos hacer los ajustes que consideremos pertinentes. Bien, algunas sugerencias para afrontar la escritura de los textos, ¿no? Esto también es de Padilla. Definiciones generales, qué es lo que tenemos que tener en claro en un principio, ¿no? Primero que nada, ¿qué escribir? ¿Qué es lo que vamos a escribir? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? Si ese tema es de elaboración propia o si ese tema es un tema seleccionado de determinada bibliografía. ¿Para qué escribir? ¿Cuál es el objetivo del trabajo que estamos haciendo? Ustedes que van a hacer un informe de lectura, bueno, allí tendrán que ver cuál es el objetivo de ese trabajo. ¿Para quién? ¿Quién es el destinatario? ¿Quién va a leer ese trabajo? ¿A quién va dirigido? Esto determina los ajustes, ¿no? De cómo escribir, porque el estilo, el léxico, es decir, la elección de las palabras que vamos a utilizar, la forma en que organicemos la información, el formato textual o el tipo textual en que esa producción se va a encuadrar, todo eso tiene que ver con el para qué y el para quién, ¿no? Son definiciones generales que, nos dice Padilla, tendríamos que tener a priori bastante claras para iniciar el proceso propiamente del trabajo de la escritura. La otra recomendación es lo que tiene que ver con la tarea, con la fuente de la información, ¿no? Que es tener preparado el corpus de información a utilizar como bibliografía o fuente. Hay un trabajo previo que a veces puede ser un fichaje, a veces se puede basar en resúmenes, a veces se puede basar en esquemas, es decir, que yo tenga la información que voy a utilizar en el trabajo que voy a hacer. Esa información la tengo que tener asimilada, la tengo que tener leída, interpretada y asimilada. Tengo que tener dominio de esa información para poder con soltura concentrarme en las operaciones propias de la escritura. Si yo tengo que escribir un texto expositivo explicativo y al mismo tiempo que voy escribiendo ese texto expositivo explicativo, tengo que ir leyendo el material para entenderlo, para interpretarlo, se me va a hacer mucho más difícil. Yo tengo que previamente conocer bien ese material, conocer bien esa bibliografía, tener un cierto dominio de esa bibliografía para después enfocarme en el trabajo de la escritura, de la reelaboración y de la reorganización de toda esa información en mi producción escrita. Necesito tener un cierto dominio que lo puedo adquirir a través de distintos procedimientos, como pueden ser un trabajo con fichaje, un trabajo con resumen, con esquemas u otros, ¿no? Todos estos procedimientos, por llamarlo así, sirven para trabajar la comprensión lectora. Son
son evidencia de la comprensión lectora. Cuando yo ficho un material, cuando hago una ficha bibliográfica de de una determinada fotocopia, de un determinado libro o capítulo de libro, cuando yo lo resumo, cuando yo lo esquematizo en una red conceptual, por ejemplo, eh, allí se ve, en ese trabajo se ve la interpretación que hice del material y también se ve la asimilación que yo hice de eso, que yo tengo de esos contenidos. Yo necesito tener un cierto, como decía, un cierto dominio de las fuentes de información para luego enfocarme en lo que tiene que ver con la elaboración propia del trabajo de la escritura. Es muy difícil que pueda hacer las dos operaciones a la vez que voy redactando mi trabajo, mi texto expositivo aplicativo, voy entendiendo el material. Normalmente necesito primero entender bien la información sobre la cual voy a trabajar para luego pasar a la escritura del texto que se me solicita, ¿no? Sea una monografía, sea un, este, un informe o cualquier otro género académico. Esto tiene fundamental importancia en lo que hace a la reelaboración. Si yo hice estos dos pasos en forma diferenciada, esto es comprender y trabajar bien el material, y luego recién pasar a la escritura de un texto relacionado a ese material, voy a estar en mejores condiciones para un trabajo de reelaboración, para un trabajo de poder expresar ese mismo contenido con un lenguaje propio, con un lenguaje propio. Acuérdense de esto que habíamos visto en uno de los materiales, de que la reformulación es una traducción. Yo traduzco las ideas que leí a un lenguaje propio. Y esto, bueno, esto ya es un poco reiterativo, lo plantea en estos términos Padilla, que es monitorear constantemente el proceso de la redacción, tanto a nivel global como local. Cuando decimos nivel global, nos referimos a la organización macro de ese texto, qué información colocamos en cada parte y cómo cada parte está relacionada entre sí, las ideas, cómo están articuladas dentro del texto, las ideas globales, y a nivel local nos referimos con las estrategias lingüísticas más específicas, ¿no? Coherencia, cohesión, evitar las repeticiones, adoptar ciertas expresiones que son más objetivas que subjetivas, el empleo del verbo, la preferencia por la tercera persona gramatical, bueno, eso tiene que ver con el nivel local, con la superficie del texto, con lo que leemos. Bien, esto es un poco el desarrollo que hace esta autora en el material que yo les voy a compartir. Lo quería exponer así de manera somera para ir viendo la cuestión del texto expositivo explicativo, que lo vamos a desarrollar de manera más amplia, de manera más práctica, a partir del segundo cuatrimestre sobre todo, pero para ir anticipándonos a la lectura de ese material, es un recorrido bastante esquemático y apropiado. No sé, ahora, a ver. Bueno, quería hacerle de esta manera, con ese Word, digamos, para que eh, me parece quede más claro, para que quede más claro algunas de las cuestiones que yo había explicado la vez pasada. Y ahora, bueno, si quieren hacer alguna consulta, alguna observación o, o decir algo al respecto, este es el momento en que le podemos dedicar a ese intercambio. Sí, escucho. ¿Alguien Profe, el material que recién estaba desarrollando va a me quiso pasar. hablar, pero no escucho? Y profe, yo, Ayala. Bien, lo que voy a compartir en el Classroom va a ser la bibliografía, ¿no?
que es Yo expongo, de Constanza Padilla. Comparto el libro entero, pero voy a indicar cuáles son los capítulos que tienen que priorizar, cuya lectura tienen que priorizar. Eso es lo que voy a compartir. Bien, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Bueno, eh, reitero esto que dije al principio, ¿no? El viernes entonces, quienes puedan, estaríamos de vuelta encontrándonos a las 18 horas aproximadamente, a las 18 horas el horario de clase, para un último encuentro antes del comienzo del inicio del receso invernal. Eh, Como es feriado, no es una clase propiamente dicha, por lo cual no se va a tomar asistencia. Así que quienes puedan se sumarán a ese encuentro. Allí lo que voy a hacer es desarrollar un poco más esta cuestión y también presentarles un trabajo que es el que les voy a asignar para desarrollarlo en el transcurso del receso invernal. Bien, allí me dicen que Velarde no puede conectarse. Bueno, así que nos estaríamos viendo el próximo viernes. Yo les voy a compartir ahora el material cuando me desconecte de aquí. Y bueno, tenemos todavía 20 minutos. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede hacerlo. Y si no, son libres de desconectarse para preparar su próxima clase. Con respecto a la asistencia, le voy a pedir por favor, ahí está, le voy a pedir por favor que me la consignen en la mensajería ahí. Así, yo veo que hay 38 conectados. Me falta saber el nombre. A veces en una misma, hay más de uno conectado por el mismo teléfono, ¿no? Así que yo lo que hago es hacer la captura de pantalla para pasar después a la planilla. Le pregunto, profe, el documento que presentó, ¿lo podría también subirlo al Classroom? El, el que estaba proyectando, dice. Sí, No, es no tengo. Bueno, no tengo problemas, lo comparto en el Classroom. Yo lo utilicé como guía nada más, sí, así no también lo como utilizamos algo como para guía. compartirle. Bien, perfecto. Sí está. Entonces le comparto si le sirve. Está Sí, perfecto. Sí, profe, yo de ese lo que le pregunté si podía compartir. No, en ningún momento pensé en compartirlo, porque como dije, lo utilicé más que nada como guía, pero sí, les comparto, a lo mejor le agrego un poquito más y todo, ya que les puede servir, con algún agregado les puede ser de mayor utilidad. Eh, es el recorrido que hace la bibliografía, ¿no? Con respecto a ese tipo textual. Y bueno, les recomendaría que lean ese material. No es un material extenso que les voy a presentar. Se lee rápido, tiene muchos ejemplos. Es importante que lo vean bien y que asimilen alguna de esas características para después poder trabajar mejor en las actividades subsiguientes. Bien, una vez que me hayan dejado la asistencia y se quieren desconectar, eh, como dije, pueden hacerlo. Yo voy a estar un rato más acá, hasta las 20, conectado, mientras anoto la asistencia y eso. Bueno, profe. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, yo le hablaba por una compañera también que no se conectó, Noelia Sosa, Bueno, que ella también está sin internet. está Noelia perfecto. Sosa, o Sosa Noelia. Noelia Sosa. Bien. Sí, Sí, muchas gracias por informarnos. Así ya lo tomo nota. dale, profe. Que tenga buena noche. Igualmente, gracias. Chao, profe, que tenga buenas noches. Hasta luego, igualmente.